Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Conducen Daniel Salazar, Daniela González y Luigi Chiacaluga. Ya estamos al aire con un nuevo capítulo de Hágase la Luz, último martes del mes de febrero del 2025. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto saludarte. ¿Qué tenemos para hoy? Hola. Oye, hoy día tenemos un súper programa con un ex ministro de Energía, que ustedes van a ver muy prontamente, que nos permite poner el foco de la conversación, ¿no es cierto?, en este zapato chino del que no salimos, y es cómo levantar la cabeza, salir de la contingencia, la discusión del tema tarifario, ¿no es cierto?, para poder abordar realmente los enormes desafíos que trae consigo la transición energética. No quiero ser autorreferente, pero me acuerdo que cuando empezó este gobierno, en una entrevista les dije, si no logramos salir del tema tarifario en los primeros 6 meses de gobierno, estamos sonados, y lamentablemente no ha sido así. Seguimos pegados en un proyecto de ley de subsidio eléctrico, ¿no es cierto?, un poco voluntarista, que si se enfocara solamente en los recursos de la mayor recaudación del IVA, podría haber salido hace meses. Y ya nos vamos a meter en la próxima presidencial, ¿no es cierto?, con todo lo que eso implica. Así es, tenemos a un exministro que ha sido muy prudente, no ha estado participando activamente en la contingencia ni en el debate del último año, del último tiempo, así que podríamos decir o esperamos que hoy rompa el silencio, así que vamos a tratar de que así sea. Y le vamos a preguntar muchos temas, en particular porque él tiene una visión desde su rol académico, su rol de experto, ha sido autoridad también. Por lo tanto, ha tenido que conciliar esa mirada larga, esa mirada de largo aliento, largo plazo, con atender el día a día, atender las contingencias. Así que eso va a marcar la pauta del programa del día de hoy. Y además, como indicaba Daniela, estamos ya a puertas de arrancar el mes de marzo, y en Chile por lo menos se da la partida a la formación de cuadros, equipos, comandos que apoyen a los candidatos que aspiran a tomar la presidencia a partir del año 2026. Y además, otra característica, otro valor que tiene el invitado del día de hoy es el lanzamiento de una reciente iniciativa, el Observatorio de la Transición Energética, que él nos explicará de qué se trata, qué objetivos persigue y qué actividades tiene para los próximos meses durante el presente año. Así que no nos vamos a extender mucho más, así que vamos con un primer tema, le vamos a inyectar energía al programa del día de hoy, vamos con los fabulosos Cadillacs y con un tema que inyecta, hace un himno a la música, al rock, como es Revolution Rock, y volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Siempre tropezás y tirás tu cerveza en mi sombrero.
Ya estamos de vuelta, luego de haber escuchado a los fabulosos Cadillacs, y como podemos ver en pantalla, tenemos al invitado del programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos. Hola. Muy bien, gracias, buenos días. Aquí estamos y bueno, una pequeña reseña de quién es Claudio Huepe para que arranquemos con nuestro programa. Él es ingeniero comercial y economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Master of Science en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en la UCL en Londres, y tiene una vasta experiencia de más de 30 años donde ha cubierto temas de energía, desarrollo sostenible y desempeñándose tanto en el sector público, privado, como también en el rol académico. Fue director del Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la UDP, la Universidad de Diego Portales, y ministro de Energía del presidente Gabriel Boric durante el año 2022. Actualmente cumple funciones académicas, de consultoría, y es miembro del Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Así que, sin más, vamos con el curso del programa. Daniela, por favor, abre tú los fuegos. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros conocemos al señor que ustedes ven ahí, a don Claudio Huepe, desde épocas, hasta alturas prehistóricas, ¿no es cierto? Precisamente cuando fuiste parte del equipo del ministro de Energía, el primer ministro de Energía propiamente tal, Marcelo Tocman, y en esa época tú lideraste los primeros estudios que dieron lugar primero a la creación de este ministerio y después al ministerio propiamente tal. Entonces, cuéntanos, Claudio, ¿cómo fue volver al ministerio después de 12 años? ¿Qué sensaciones, emociones estuvieron presentes en tu retorno? Y a propósito de ese cambio institucional que te correspondió a ti vivir, ¿tú identificas alguna necesidad de revisar o ajustar algo de la institucionalidad actual del sector eléctrico? Bueno, muchas gracias por la introducción, por todo, gracias por la pregunta, Daniela. Efectivamente nos conocemos ya con Daniel hace muchos años. Fue muy grato encontrarse de vuelta en el ministerio. La gente, obviamente, no todo el mundo, por todavía hasta caras conocidas, muchas caras nuevas. Un ministerio ya después de, a esa altura, más de casi 15 años consolidado, digamos, como ministerio. Cuando nosotros partimos, estábamos todavía pensando ahí cómo se distribuían las labores, ¿cierto? Han tenido muchos avances, tienen nuevas unidades, nuevos equipos, y yo creo que en eso obviamente fue sumamente bueno. El equipo ustedes lo saben, el equipo del Ministerio de Energía es un equipo de muy alto nivel. Es un ministerio de muy alto nivel, con gente muy formada, muy preparada, muy dedicada también a su trabajo. Así que la verdad es que fue muy grato. Ahora, yo tiendo a pensar que más allá de lo que está haciendo el equipo, que yo creo que el equipo se ha fortalecido, obviamente han avanzado en muchas áreas. Lo veo que creo que lo que uno podría decir como que hay oportunidades de futuro es un ministerio que sale un poquito más. Yo creo que sale un poquito más. Hay una creo, falta quizás que alguna de las puedan haber propuestas más audaces, que puedan marcar un poquito más la agenda. De alguna manera, lo que ha pasado es que el ministerio, con todas sus capacidades de desarrollo, hoy día está un poco, no solamente este ministerio en todo caso, llevado un poco por la contingencia, ¿no? Y en este sector es muy importante el largo plazo. Me acuerdo que cuando empezamos recordando las épocas del ministro Tocman, una de las cosas que más hicimos, porque en esa época no había, si ustedes recuerdan, la CNE era un órgano regulador, ¿cierto? Estábamos recién introduciendo la idea que tenía que generar políticas públicas de lo que fue después el ministerio. Y ahí hubo un gran trabajo en ir poniendo temas, planteando los temas, liderando los temas. Hacíamos eventos grandes como de discusión de tecnología, del sector eléctrico, de los cambios regulatorios, en fin. Yo creo que ahí el ministerio quizás puede ser más fuerte y salir más al mundo un poquito. Claudio, y la segunda parte de la pregunta de Daniela. ¿Identificas algún ajuste ya en lo más macro, en lo más institucional? Yo dentro de la institucionalidad no lo veo tanto. Yo las estructuras creo institucionales
pienso de lo que vi, digamos, que en general funcionan más o menos bien. Obviamente que hay que pensar que estamos en un proceso de transición energética, vamos probablemente a hablar de eso un poco más adelante, es muy importante, y por lo tanto hay que tener esta flexibilidad para ir ajustando este proceso de transición. ¿Cuáles son los roles exactamente? Yo creo que quizás lo que uno puede todavía trabajar más en la integración, ¿no? Cómo integrar más los equipos para que haya permanente conversación entre el sector eléctrico, el sector combustible, la prospectiva. De repente, eso ya pasaba hace 15 años, ya era así un poco, obviamente la regulación de repente seguía un ritmo, ¿cierto? Tenía sus líneas, y nosotros estábamos pensando en prospectiva, de repente costaba un poco que las cosas empalmaran. Yo creo que eso es cada vez más importante, que se empalme lo que se hace en las unidades más como de la actualidad con lo que se está pensando en el futuro. Yo creo que ahí hay un trabajo todavía que se puede mejorar. Oye, antes de pasar a la segunda pregunta, voy a aprovechar de meter un poco la cuchara, entonces, y ponerte en un supuesto, ¿no es cierto? Yo encuentro que tú diste en el clavo cuando dices que efectivamente no solamente este ministerio, sino que en general sucede que está muy metido en la contingencia, y yo veo muy difícil, porque esta es una discusión que yo creo que se da en todos los sectores, ¿no es cierto?, respecto de los ministerios, ¿no es cierto?, cómo salir de la contingencia para abordar el largo plazo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es un problema estructural, dado la forma, dado que los ministros son actores políticos, que su función va más allá del puro diseño de políticas públicas, y también la forma de empleo del Estado. Es muy difícil, efectivamente, sacar a los ministerios de la contingencia. Entonces, quizás uno podría pensar en cómo algunas funciones, ¿no es cierto?, que efectivamente requieren estabilidad, y requieren salir de la contingencia y mirar el largo plazo y transformarse en política de Estado, cuentan con una institucionalidad un poquito diversa, ¿no es cierto?, que permita entonces hacer estas cuestiones de más largo aliento. Y pongo como ejemplo, no sé, como he estado muy de moda ahora, el Consejo de ¿cómo se llama?, el tema fiscal. Fiscal autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, es como, por ejemplo, la planificación de largo plazo cuenta con paneles de expertos, cuenta con un consejo técnico experto, ¿no es cierto?, que permita que sus metodologías, ¿no es cierto?, no cambien, estén exentas de cualquier tinte político, que sean estrictamente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te encuentras algún sentido? Mira, yo bueno, lo mencionó Daniel cuando comenzamos, soy parte de un consejo, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia. Nosotros estamos convencidos de que la visión de largo plazo es fundamental para ayudar a los gobiernos. Los gobiernos duran, en Chile, imagínate, 4 años. Pueden querer cambiar muchas cosas y es legítimo totalmente, pero obviamente tienen que entender que hay una cierta movimientos que son largos y mucho más largos que cualquier gobierno. Yo creo que hace falta una institucionalidad. Hoy día hay una discusión en el Congreso sobre una institucionalidad prospectiva. Yo creo que la propuesta que hay no es muy apropiada, digamos, pero yo creo que va por ahí. Yo creo que hay que generar una institucionalidad que esté un poquito fuera del ámbito de los ministerios y que esté mirando siempre el largo plazo, que tenga algún grado de autonomía y que un poco diga, bueno, si usted hace esto y gira el barco así, bueno, esto nos va a llevar, ¿no?, aquí en el largo plazo por acá. Si usted hace esto, va a llevar para acá, y que nos dé esa mirada. Yo creo que efectivamente es algo que falta. Es muy difícil, si no, salir de la contingencia por la manera incluso que funciona hoy día todo el mundo, las redes sociales, en fin. Vivimos como un poco de polémica en polémica, ¿no? Hay una polémica hoy día, después de una semana, acá viene la polémica de la semana, la siguiente semana hay otra, y tenemos 50 polémicas al año. Es difícil mantener un rumbo así. Yo creo que es importante tener un organismo un poco externo que se relacionara con el ministerio, interactuara, digamos, esa tensión entre lo inmediato y lo de largo plazo es importante. Y Claudio, quiero llevarte a lo que se lanzó en el mes de enero, este observatorio de la transición energética, iniciativa que tú lideras y cuyo fin es crear conciencia de la necesidad
de este proceso de transición y brindar información, espacios de discusión, identificar alcances, implicancias, etcétera. Así que aprovechar esta ventana y ¿qué nos puedes comentar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que hay en la agenda del observatorio para el presente año? ¿Acaso nos puedes dar alguna primicia, adelantar algo? Por supuesto, un tema que me ha motivado bastante. Yo tenía esta inquietud del tema de la transición energética por varios motivos. Uno, la transición energética es un concepto que se usa en muchos sentidos. Digamos, todo el mundo habla de transición energética, pero cada persona que habla lo interpreta un poco a su manera, y esto yo creo que ha sido parte un poco de un poco la problemática. Lo que nosotros tratamos de plantear en este observatorio, a propósito de pasar ahí el anuncio www.odte.cl, es que la transición energética es un cambio sistémico. Y como un cambio sistémico va a generar impacto en muchas dimensiones: económicas, laborales, tecnológicas, comportamiento, seguridad, en fin, desarrollo de la misma energía, obviamente ambientales, por supuesto, sociales, en fin. Entonces, la motivación de un poco era decir, esto es un tremendo desafío. Yo creo que no sé si la palabra nos engañamos un poco, pero quizás sobrevaloramos la importancia del cambio a energías renovables no convencionales en el sector eléctrico, que es una parte y es muy importante, muy bienvenida, por cierto. Pero recordemos que la electricidad es 22-23% del consumo de la oferta energética total, es un poco. Nos queda mucho por hacer. Entonces yo creo que es muy importante, y aquí también retomando un poco lo que planteaba Daniela, una ciudadanía que mira este problema, porque la ciudadanía piensa obviamente con un plazo a veces más largo que muchas veces los gobiernos, ¿cierto? Y dicen, bueno, ¿cómo la ciudadanía puede participar? ¿Cómo puede empoderarse? Es decir, este es un tema importante que va a cambiar nuestras vidas, mi vida, la vida de la gente alrededor, de muchas maneras. Y eso es lo que buscamos con el observatorio, empoderar a las personas. Por eso tratamos de traducir las cosas a un lenguaje accesible para las personas, poner a disposición material de distintos tipos, de distintos niveles, para que la gente pueda profundizar también, material para que las personas puedan en su vida cotidiana incorporar la transición, que eficiencia, que el tema de renovables, en fin, para que incluso recomendaciones sobre cosas como cómo conducir para gastar menos combustible, que también es una importante en la transición, ¿cierto? Ser más eficiente. En fin, tratamos de llegar a todo el espectro, y lo que queremos es que esta ciudadanía empoderada pueda realmente tener un rol y participar y mirar lo que hace el gobierno, las empresas, fiscalizar de alguna manera, proponer, impulsar. Así que eso es un poco el objetivo del observatorio. Creo que estamos avanzando en esa línea. Es un desafío, no es fácil. Ustedes probablemente lo saben, cuando uno está en el sector maneja muchas cosas que le parecen evidentes, pero no son tan evidentes para la mayor parte de la gente. Hay que asegurarse de que sean comprensibles y que en el fondo las personas puedan participar. ¿Qué es lo que tenemos para este año? Voy a anticipar una cosa. Vamos a finales de abril o principios de mayo vamos a lanzar un estado de la transición energética. Vamos a hacer un balance que esperamos sea un balance anual, sobre el estado de la transición, de tal manera que podamos cada año decir, bueno, ¿cómo hemos ido? ¿Cómo hemos avanzado? ¿O en qué hemos avanzado? ¿En qué no hemos avanzado? Y eso para nosotros es uno de los grandes objetivos, un balance, porque aquí hay muchas cosas que pasan, ¿no? Avanzamos en una, retrocedemos en otra, avanzamos más en otra. Entonces, ¿cómo equilibramos todo esto para que año a año podamos tener una visión? Eso queremos proponer. Y generar la discusión, por tanto. Y además queremos llegar mucho más en términos de difusión. La página web es el punto de partida, pero no es suficiente. Queremos ver cómo llegar a los centros educativos, los sindicatos, a las asociaciones, en fin. Claudio, mira, en el lanzamiento de esta iniciativa se debatió bastante respecto del costo del proceso de transición energética, que ha sido también el foco de otras discusiones sectoriales, sobre todo cuando uno pone en el centro de la discusión el consumidor, el usuario final. Y no sé si tú tienes una idea de cómo
si va a ser posible hacer esta transición sin escalar los costos, las tarifas, o hay que sencillamente como asumir, ¿no es cierto?, que el proceso conllevará un aumento de las tarifas finales. Entonces, ¿cómo ves tú que se avanza en el proceso y cómo se equilibra este como trilema energético que tiene por un lado los costos, ¿no es cierto?, la seguridad y también los compromisos en materia de emisiones? Mira, un tremendo tema, y justamente una de las cosas interesantes que surgieron que dentro del debate en el observatorio, el gran punto de discusión en ese caso, hubo una actividad, ¿cierto?, fue el tema del costo. Curioso, interesante, porque si ustedes lo piensan y miran, no estaba tan presente en la discusión pública formal, se plantea todo, pero pareciera muchas veces que el tema del costo no existe. Y sin embargo, para las personas es muy importante, y es obvio que es muy importante porque son las personas, finalmente los usuarios, las empresas, en fin, los que tienen que financiar este proceso. Y una de las cosas que uno no querría sería que lleguemos a tal punto de olvidarnos del costo que la gente empieza a decir, bueno, esto me está saliendo demasiado caro y no queremos la transición energética, ¿cierto? Uno querría, por lo tanto, tiene que haber un equilibrio, tiene que ser parte de la preocupación, y es muy bueno que salga este tema. Yo creo que hasta donde uno puede ver hoy día, la mayor parte de la gente valida la transición, le parece importante, quiere renovables, quiere mejor impacto ambiental, pero por ejemplo el tema de las tarifas eléctricas le ha hecho un gran daño, yo creo que a esa valoración, porque la gente de fondo de alguna manera percibe, bueno, me dicen cámbiame electricidad, pero después me suben 50%, 60%, cualquiera sean las razones, ¿cierto? Pero son difíciles de un poco explicar. Entonces, además, de alguna manera, hace algún tiempo se dijo, mira, vamos a tener costos más baratos, ¿cierto? Vamos, todo fantástico, renovable, vamos a ser más limpios, más baratos, más eficientes, más bonito todo. Y no es tan así. No es que no sea así en la base, sino que como es un sistema, tenemos que preocuparnos de todo el sistema. No basta solamente preocuparnos de una de las partes del sistema. Entonces, yo creo que es tremendamente relevante en todo este proceso de transición mantener siempre todas las dimensiones presentes, y eso es lo que nosotros de hecho intentamos en el observatorio. Esta no es la primera transición energética que hay en el mundo, ya hubo uno, ¿cierto?, cuando pasamos del carbón, de la leña o al biomasa al carbón, después pasamos a los hidrocarburos, ¿cierto? Pero esta es la más compleja, porque no solamente tenemos que integrar nuevas fuentes de energía, sino que eliminar algunas, y además tenemos que hacer todo esto en un plazo acotado. Entonces, el desafío grande no puede ser que la única variable de ajuste, por así decirlo, sea siempre el costo, ¿cierto? Tenemos que tenerlo presente. A menudo se olvida y se cree que esto es todo como siempre todo fácil y positivo. Vamos a tener, sacamos la leña, por ejemplo, vamos a tener electricidad, fantástico. Estamos de acuerdo en que hay que hacerlo. La pregunta es cómo. Yo creo que a poner atención al costo, a las emisiones, a la seguridad, ¿cierto? A los empleos, al trabajo, al crecimiento económico, a la distribución intergeneracional de todos esos costos es sumamente importante también. No podemos dejar eso de lado, porque si no vamos a estar con una pata coja y en algún minuto la mesa se nos puede caer. Oye, Claudio, se nos ha pasado el tiempo volando en esta primera parte de nuestro programa, entonces queremos hacer una pausa musical. Siempre me equivoco cuando digo pausa musical. Y entonces te vamos a entregar los controles de la radio para que tú elijas una canción y le cuentes a todos quienes nos ven o nos escuchan por qué tu elección. Muy bien, bueno. Ahí yo he hecho una elección a mí fue justo muy interesante. Una canción de Led Zeppelin, ¿cierto? Se llama Traveling Riverside Blues, que usa el mismo título que una canción de un bluesero muy famoso de los años 1920, 1930. Un hombre que murió muy joven, que se dice que había hecho un pacto con el diablo para tocar la guitarra
como tocaba, y que tenía el mismo nombre, la canción, ¿sabes? Y usa algunas frases de la misma canción, no el resto de la canción no es igual, no es un cover, digamos, es una como reinterpretación, pero es muy interesante porque transforma un blues, como dice, de los años 20 de comienzo del siglo XX, en una canción plenamente rock, pero con toda la influencia de blues a finales del siglo. Entonces, eso es como lo interesante de una transformación, ¿no? Cuando hablamos de la transición, una transformación importante que mantiene ciertas cosas del principio, mantiene una cierta esencia, la potencia, le da toda una mirada nueva, eléctrica, por cierto, en la guitarra ahí de Jimmy Page, y lo transforma. Entonces la elegí porque tenía esa dimensión muy interesante y no me hagan hablar más porque no paro del tema. Muchas gracias, Claudio. Vamos con Traveling Riverside Blue y volvemos a la segunda parte del programa.
Ya estamos de vuelta, luego de haber escuchado el tema elegido por Claudio. Nos presentó a Led Zeppelin con Traveling Riverside Blues y continuando con nuestro programa y tocando temas que de alguna manera ya aparecieron en el primer bloque. Llevarte a algo un poco más contingente. El año pasado, el año 2024, la agenda estuvo muy marcada, muy absorbida, incluso en conversaciones sociales, por tarifas, el descongelamiento, las alzas. Yo creo que inundaron durante muchos meses el tema sectorial y también en nuestros ámbitos más sociales, más personales. Y eso todavía no termina, porque hay un proyecto de ley que aspira a ampliar el subsidio a las tarifas eléctricas, que tiene que continuar tramitándose a partir de marzo. Entonces, me surgen varias preguntas a la vez. ¿Cómo has observado este proceso? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Y cómo mantenemos firme el timón del largo plazo y que compite con lo más contingente? Ya lo tocábamos antes. ¿Y acaso eso es posible de realizar y de mantener mirándonos lejos, pero también atendiendo el día a día? Entonces, son muchas preguntas mezcladas a propósito de el balance, lección que nos deja el descongelamiento de tarifas y las alzas del 2024. Bueno, es un tema. Yo creo que este descongelamiento de tarifas, este proceso que ha habido en particular entre 2023 y 2024, es como un ejemplo de política pública. Creo que a futuro va a ser estudiado a ver el tema. Yo en lo personal creo que para mí, voy a ser bien sincero, me ha generado bastante preocupación todo el proceso. Preocupación en el sentido de que durante bastante tiempo creo que se ha hecho un esfuerzo de que todos los cambios, los ajustes, las decisiones del sector energético tengan una cierta mirada, una cierta coherencia, ¿cierto?, con lo que son las visiones de largo plazo. Uno puede criticar una cosa aquí, una cosa allá, pero en el fondo siempre, yo creo que ha estado presente ya desde las épocas que hablábamos, ¿cierto? Incluso antes, obviamente, de mantener una cierta peso de la regulación, tomarle el peso a lo que significan los cambios y las implicancias que pueden tener. Y yo creo que una de las cosas que a mí ha sido un poco preocupante es que me parece que todo esto ha sido tomado con un poco de, entre comillas, liviandad. No quiero decir que el problema no sea importante, sino que como que no se le ha tomado el peso a todas las dimensiones de las cosas que se han propuesto. Uno puede tener opiniones distintas sobre las distintas propuestas, pero evidentemente me parece que hay algo que sobresale. Ha habido mucho cambio, ¿cierto? Como que vamos por un lado, después por otro, y nos enfocamos en un solo problema, ¿cierto? El problema de los subsidios es un problema, ¿cierto? Por un problema un poco también por cómo se hizo el proceso, podría haberse hecho distinto, pero bueno, dado que ya está ese problema, se ha abordado, pero el foco está ahí. Ha habido falta de coherencia, ¿cierto?, con otras cosas. El impuesto verde siempre dijimos que lo queremos subir de largo plazo, progresivamente, pero queremos además que sea eficaz desde el punto de vista ambiental, ¿cierto? Pero después se propone un impuesto que es transitorio, fijo, recaudatorio, y además que no se puede compensar. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero entonces el impuesto verde, ¿para qué? Los datos que se usan de repente eran imprecisos, un poco confusos. El número de beneficiarios, por ejemplo, fue una gran discusión, ¿cierto?, porque salen de fuentes distintas. Entonces, yo creo que el ejemplo es preocupante en el sentido de que todavía está la discusión. Espero que se logre un poco de ordenar. Ha sido como un ejemplo de quedarnos pegados en un problema muy específico, importante sin duda, pero muy específico, y no mirar en el fondo todo lo que hace, ¿no? Un poco como uno dice, tengo una persona, tiene, no sé, una enfermedad, y no sé, pues lo rociamos con algo sin importar las consecuencias que eso le pueda traer a esa persona, con tal de solucionar ese problema. Yo creo que en general uno no actúa así, y creo que hay que tener mucho cuidado. Es preocupante, sin duda. Yo creo que está todo el mundo un poco preocupado. El sector energético a veces es poco espectacular,
¿cierto? Pero muy importante, es decir, marca mucho la vida cotidiana de las personas, finalmente, porque consumimos energía constantemente en todo lo que hacemos, ¿cierto? Gastamos, cuando cocinamos, cuando nos calentamos, cuando nos transportamos. Entonces, un poco, como decía alguien, alguna vez creo que escuché a Borges, que volver a la mediocridad de estas cosas, de repente volver a la mediocridad es importante, no nada espectacular, no tratar de hacer una cosa para sacar muchos aplausos, que de repente decir, bajar la pelota y hacer las cosas con calma. Mediocridad no en el sentido de calidad, sino del fondo de Sí. poca espectacularidad, digamos, ¿cierto? No. Sobrio, algo sobrio. La Sí. sobriedad quizás es la palabra más correcta. Entonces, la sobriedad es muy importante, decir, mira, esto se puede, esto no se puede, esto cuesta tanto, esto tiene tal beneficio, la racionalidad también, en el fondo, y no sencillamente lograr objetivos a rajatabla, porque muchas veces uno logra o se pueden lograr cosas, pero el costo finalmente puede ser mucho mayor. Entonces, yo sin duda que en ese sentido creo que es importante que las personas, ¿cierto?, también estén activas. El observatorio nuevamente ahí cumple como una función, y para mí es una necesidad absoluta que levantemos la cabeza y miremos a largo plazo. Yo creo que si no lo hacemos, volviendo a lo que hablaba recién hace un rato Daniela, ¿cierto?, vamos a estar constantemente pegándonos, y el problema es que si ustedes piensan y si ustedes fijan, hemos estado dándole vuelta al tema del subsidio durante, ¿cuánto? Ya casi 2 años, prácticamente como tema, no sé si único, pero ocupando el 80%, y hay muchas cosas por hacer. Entonces, si nos ocupamos 80% del tiempo en un solo problema y dejamos los otros, estamos generando un tremendo problema que no se va a solucionar solo, ¿cierto? Entonces, yo creo que ajustarse a la contingencia, por supuesto, siempre necesidad, pero a mí me gustaría ver un gran, como, no sé si un acuerdo en la palabra, pero una gran visión que nos vamos a decir, mira, estas son las 4, 5, 6 cosas hacia las cuales tenemos que avanzar, y tenemos que avanzar más o menos en este plazo, esta primera, más o menos, y luego cada uno propondrá su solución, pero creo que es importante tener esa visión, porque lo que nos ha pasado es que hemos estado llevados por el torbellino y nos quedamos ahí encerrados, digamos. Oye, Claudio, entonces te vamos a volver a llevar un poco más a largo plazo y temas que ya habíamos conversado, que tú mismo dijiste que finalmente el consumo eléctrico o la parte de la matriz energética, ¿no es cierto?, que representa la electricidad es solamente un 23%, y el gran desafío es ahora cómo podemos bajar las emisiones, transformar otros sectores de la economía. ¿Cómo tú ves ese desafío? ¿Cómo podemos priorizar quizás medidas de adaptación? ¿Cómo avanzamos con más pragmatismo quizás y menos ideología? ¿Dónde deberíamos poner el foco? Yo siempre he sido, de hace muchos años que estoy convencido de que lo que uno tiene que tener es siempre un pragmatismo orientado por principios, ¿no? El pragmatismo es, uno tiene que pensar que tiene que lograr resultados, mantener los principios, tratar de lograr cosas. Y para eso yo pienso que hay 2 o 3 cosas que son clave. Una, una cosa un poco más colaborativa, una actitud un poco más colaborativa. Y cuando digo colaborativa, a veces hay una visión un poco como buenista, si quiere decir, que en el fondo que todos estemos de acuerdo. Yo creo que no tenemos por qué estar de acuerdo en nada, ni siquiera es necesario para que estemos de acuerdo en que hay algunas cosas que hay que mejorar, ¿cierto? Y si uno se pone un poco con esa tónica, digamos, ese nivel de pragmatismo, uno puede decir, mira, bien, avance aquí, avance acá, no voy, no tengo exactamente para donde quiero, pero un poco vamos haciendo algunas cosas que hay que hacer. Yo creo que el tema de la electrificación es un tema muy... y ahí yo diría que el rol del ministerio puede ser importante en lo que decía el liderazgo, ¿no? De articular eso. Quiero poner un ejemplo. El tema de la electrificación, lo mencionaba Daniela recién. Tenemos hoy día un problema, por ejemplo, ¿cierto? Llamémoslo un problema, tenemos vertimientos, ¿cierto? Tenemos una cierta pérdida, por así decirlo, de una potencial energía que podríamos generar y no la aprovechamos, ¿cierto?
Y eso es un hecho, ocurre. Porque hay razones para eso, buenas, malas, no nos preocupemos de eso por ahora, pero existe, es un hecho. Y por otra parte, entonces tenemos que solo un 22% de la matriz eléctrica. Entonces uno diría, bueno, automáticamente debería haber una gran preocupación colectiva por discutir cómo electrificamos más nuestra matriz energética, y cuáles son los costos y beneficios de hacerlo ahora versus esperar que el mercado o las futuras regulaciones lleguen a llevarnos a ese punto. Yo siempre voy a poner una idea que es como una idea así especulativa, pero en el norte de Chile sabemos que tenemos muchos vertimientos, qué sé yo, tenemos también harta minería, ¿cierto? Transporte de muy larga distancia. Bueno, quizás hay una oportunidad de electrificar más el transporte en el norte de Chile para el transporte de larga distancia, ¿cierto? Quizás requiere algún apoyo público, no lo sé, pero para desarrollar eso. Lo que quiero decir es que, lo mencionamos al principio, una mirada más integradora es necesaria para poder avanzar, porque nos quedamos pegados un poco cada uno con su problema, ¿cierto? Por ejemplo, otro tema, el gas, ¿cierto? El gas ha sido una discusión. Porque hay algunos que dicen, no, pasemos directamente eléctrico, otra gente que dice, mira, vayamos más por un intermedio gas. Bueno, pongamos las dos opciones en la balanza, veamos en todas las dimensiones qué significa, ambiental, social, económica, cuál es realmente el impacto, racionalicemos la discusión y veamos, pues ahí tomamos una decisión y puede ser que si no es muy claro, bueno, ahí veremos, pero por lo menos llevemos la discusión hasta ese punto, ¿cierto? Y creo que eso es lo que llamaría la colaboración, estar disponible para llevar la conversación hasta el punto en el cual tenemos todas las partes sobre las cosas sobre la mesa y decidimos qué hacer, o nos peleamos y no nos ponemos de acuerdo, ya ahí se verá, pero por lo menos llegamos hasta ese punto. Yo creo que es ahí donde tenemos que llegar, y si llegamos a ese punto, yo tiendo a pensar que lo más probable es que, puesto a decir ya, yo debo aquí, otro acá, en fin, y vayamos avanzando. Mucha gente considera que no es perfecto, es verdad, pero en fin, así vamos avanzando. Necesitamos cabezas pensantes en el ministerio mirando estos desafíos integralmente, ¿cierto? Obviamente que tiene que haber participación ciudadana, pero yo creo que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una pequeña deformación de la participación ciudadana, que es como decirle a la gente, ¿qué quiere usted? ¿Cierto? Y está bien, eso es importante, hay que preguntarle a las personas, pero se requiere que también haya todo un equipo de gente que esté proponiendo cosas para que la gente pueda opinar sobre distintas opciones, digamos, porque las personas en su vida cotidiana no dedican todo su tiempo a pensar cuáles son las mejores alternativas para la transición o cómo integrar. Para eso hay un grupo de gente que está dedicada a eso, y ellos tienen la misión de hacer propuestas. Eso yo diría también que es el liderazgo donde el ministerio puede salir más, es decir, más propuestas, y no solo preguntarle a la gente que quiere, sino que proponer y proponer. Yo creo que esa dialéctica, si se quiere, es muy importante. Oye, Claudio, y bueno, te quiero llevar a una mezcla de clave política con los temas técnicos, económicos que tiene nuestro sector. Pensando en lo que viene, ya estamos casi arrancando marzo en pocos días, y viene una agenda política muy cargada, porque hay candidaturas, porque hay competencias, porque hay comandos, equipos técnicos que van ahí a posicionar a sus candidatos, y el mundo de la energía también tendrá algún espacio en esos programas, en esas propuestas que hagan quienes asuman los distintos liderazgos. Entonces, le hablo a un ex ministro además, así que no le estoy preguntando a cualquiera. ¿Cuál es el 1, 2, 3 ya de lo que viene, o de lo que debería venir, o de lo que debería ser lo más granado de la agenda sectorial, pensando en la próxima administración y sus 4 años? Es una cosa interesante. Desafortunadamente, como dije, perdimos harto tiempo en esta vuelta, así que vamos a estar un poco atrasados, pero yo diría que hay por lo menos alguna cosa que estoy seguro: la reforma a la distribución, la atención a la distribución eléctrica. Yo creo que ya es absolutamente impostergable esto en el sector eléctrico, ¿cierto?
Sencillamente no podemos seguir chuteando ese tema, necesitamos cambiar la manera en que enfrentamos el problema de la distribución, en que mejoramos la calidad de la distribución, en que ampliamos. O sea, si hablamos de que queremos electrificar consumos y no pensamos en cómo mejorar la distribución, ahí tenemos un cortocircuito inevitable. Además, es una regulación que se despliega con cierta lentitud, es mucho recurso, todas las estimaciones que aunque son bien generales, nos hablan de miles de millones de dólares si queremos como actualizar nuestro sistema, si queremos igualar también el sistema, es decir, piensen que en Chile todavía hay gente que se le corta la electricidad todas las semanas prácticamente, deberíamos considerarlo inaceptable, ¿cierto? Yo creo que para mí esa reforma, y esa no solamente la reforma, el tema del cambio climático y el impacto sobre las redes eléctricas fundamental, ya lo vimos este año, o sea el año recién pasado, ¿cierto? Lo que puede implicar, y cuando estamos, pese a que avanzamos lento, avanzamos cada vez más electrificados, se nos corta la electricidad y no tenemos nada, no tenemos cocina, no tenemos calefacción, no tenemos luz, no tenemos computador, no tenemos teléfono, no tenemos nada. Entonces, creo que ese cambio es fundamental, ineludible. Un segundo tema que a mí me mueve, porque aquí es donde uno a veces se preocupa por la lentitud que hay en ciertas cosas en Chile, el tema de la leña. En el año, esto estoy haciendo historia pasada, pero a finales del 2009, comienzo del 2010, tratamos de hacer en esa época un tema para que la leña fuera combustible. Finalmente se aprobó recién el año 2022, ¿cierto? Pero la leña sencillamente como combustible masivo no puede, en la forma que está actual, no puede continuar. Es algo que produce miles de muertes anuales, creo que más que los accidentes de tránsito, más que muchas enfermedades. Sencillamente yo creo que en el tema tenemos que enfrentar el tema leña, hacer un cambio. No es un cambio que sea fácil, no va a hacerse en un periodo de 4 años, pero tenemos que partir por lo menos y echarlo a andar. Y yo creo que obviamente que como un tema más global que también hay, creo que hay una discusión, la mencioné recién, que dar sobre el tema del gas natural. Yo creo que es importante. Es cierto que el gas natural no es desde el punto de vista de la transición como una solución perfecta, obviamente tiene emisiones todavía, incluso en su producción, tiene todo el problema del metano, en fin. Pero creo que es una discusión que tenemos que dar para definirla. O sea, ¿qué vamos a hacer con este tema? Porque es como lo venimos postergando y postergamos, tenemos todos dos bandos, ¿cierto? Dicen, no, el gas natural no lo usemos. Por ejemplo, si salimos de la leña, ¿podemos pasar al gas natural como un proceso intermedio? Que podrían ser 5, 10, 15, 20 años, no sé, no tengo idea, eso hay que pensarlo, 25, o vamos a ir directo al sistema eléctrico. ¿Qué significa ese cambio? ¿Qué tecnologías podemos esperar? ¿Podemos hacerlo de tal manera que ese cambio esté preparado para la nueva tecnología futura? En fin, creo que ese tema hay que resolverlo porque está como dando vuelta y no nos permite de alguna manera, es como dice, como el perro del hortelano, ¿cierto? Que en el fondo no podemos ni logramos, ni avanzamos ni no avanzamos. En la octava región, en la región del Biobío, usamos, hay alta industria, ustedes saben, que la segunda zona industrial probablemente de Chile debe ser. Usamos fuel oil, usamos mucho diésel. A lo mejor como etapa intermedia pasar a gas. No estoy diciendo que esa sea la solución, pero tenemos que por lo menos estudiarla, analizarla, evaluarla y tomar una decisión. Porque a lo mejor si esperamos a que vayamos a eléctrico, vamos a estar 20 años, 22, 23, 24, 25, puede ser una decisión, pero a lo mejor podemos pasar a gas y solucionar parte del problema. En fin, yo creo que yo diría que esos 3 temas, hay muchos más, pero esos 3 temas para mí son fundamentales, por lo menos de ponerlos sobre la mesa y empezar a trabajarlos porque son de muy largo plazo. Entonces, si cada vez que esperamos y la transición no se está alejando, la transición sigue fija más o menos al 2050, entonces si empezamos el 2025, tenemos 25, si empezamos el 2030 ya nos van quedando 20, si empezamos el 35 nos van quedando 15. Entonces, empecemos ahora. Ese es un poco mi punto de vista. Oye, Claudio, ya también se nos ha pasado volando el tiempo de esta segunda parte de la conversación y estamos llegando al final de nuestro programa en una sección en que nuevamente te entregamos los
controles para que compartas con todos nuestros auditores un último mensaje, una última reflexión. Así que te invitamos a hacer la luz. Muchas gracias. Bueno, yo creo la buena reflexión para mí importante es la transición energética. Yo creo que es un desafío muy importante, es claro, digamos, para la humanidad, es parte, y vamos a estar inmersos en eso. Es una carrera de largo plazo, hay que pensarla como eso, es una maratón, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, y que por lo tanto tenemos que avanzar con vista a llegar a ese objetivo. Y yo creo que lo que yo invito a todo el mundo a participar, a activarse en su propia cotidianidad. Hay cosas que uno puede hacer, pero también participar en el debate de política, ¿cierto? Es importante estar en el debate de política, si no puede ser el espacio solo de unos expertos, si al final nos afecta a todos. Estar atento, balancear las cosas nuevamente. Yo llamaría a retomar la idea de que estos debates son debates que tienen que estar inspirados por la racionalidad. Tenemos que tener una receta, podemos tener muchos deseos, voluntad, emociones, pero tenemos que tener la cabeza fría también. Y a eso es la invitación. Yo creo que mientras más gente participe, mientras más activos estén, yo creo que vamos a tener una mejor transición. Siempre el dicho era 2 cabezas piensan más que uno. Imagínate, 1 millón de cabezas o 10 millones de cabezas o 20 millones de cabezas piensan más que uno, sin duda. Gracias, Claudio, por estas reflexiones y por haber estado con nosotros en este programa. Queremos despedir el programa con una última canción que he elegido yo, un grupo que a mí que me gusta mucho, que es los Red Hot Chili Peppers. Y vamos a escuchar un clásico ya de esta banda, que es Californication. Muchas gracias y nos vemos el otro martes. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Nos vemos en un programa en una semana más. Adiós. Muchísimas gracias. Chao. Que estén muy bien.